Vale, ok, ahora sí ya estamos de regreso. Esperemos que no vuelva a haber algún otro problema. Pero bueno, entonces sí, estábamos comentando por qué Muhammad y no Mahoma. Mahoma realmente no es la traducción verdadera de su nombre, entonces pues evitemos usar ese nombre. Yo sé que igual y no es nuestro idioma y que es difícil, pero pues realmente no hay otra forma de llamarle que sea de manera respetuosa, ¿no? Entonces, pues bueno. Pueden ir siguiendo comentando si tienen alguna duda, si quieren contarnos desde dónde se están conectando, pero bueno, vamos a comenzar. Esta, como saben, es la segunda parte como de estos lives sobre el profeta Muhammad, la paz con él, que es una figura muy desconocida, sobre todo en América Latina. Si es que llegamos a hablar de él, generalmente escuchamos cosas que son incorrectas eh, o que son como desde un como orientalismo, ¿no? ¿Qué es el orientalismo? Son estos estudios que se hacen como tratando al, al otro, al oriental, digámoslo así, como alguien exótico, como alguien diferente, como alguien bárbaro. Entonces, la importancia de hacer un estudio, de hacer un análisis desde un lugar que sea empático, que sea respetuoso y bueno, pues qué mejor que hacerlo con fuentes que son verdaderas y no tratan de exotizar la figura del profeta Muhammad, la pasa con él. Entonces, bueno, habíamos comentado algunas partes de la biografía del profeta, la pasa con él. Repito que decimos la pasa con él, con todos los profetas, Moisés, Abraham, Jesús, Noé, etcétera, porque pues nosotros como musulmanes le debemos respeto a todos los profetas que ha enviado Dios. Entonces es importante como hacer esta mención de por qué una y otra vez decimos esto. Pero bueno, ahora sí, de lleno. ¿Quién es el profeta Muhammad? Bueno, es, como sabemos, la figura del Islam. Eh, es confuso decir que él inició el Islam como tal, porque Islam significa quien se somete a Dios. Islam significa sumisión a Dios. Entonces, como tal, él no inicia una religión de someterse a Dios, porque tenemos ya antes a los profetas como decíamos Abraham, Moisés, David, Salomón, etcétera. Y ellos también se sometían a Dios. Entonces, por eso nosotros también los consideramos musulmanes, porque ellos también se sometían a Dios. Entonces, como tal, el Islam no es algo nuevo, no es una nueva religión, porque, como decíamos, ya todos estos profetas anteriores se sometían a Dios, seguían las reglas de Dios. Entonces, aunque bien no se llamaran de esta manera, así como tal pues lingüísticamente musulmán, sí estaba este concepto de que eran monoteístas, que pues que hacían todo lo que Dios les ordenaba. Entonces, eso es prácticamente ser musulmán, tener la creencia en un solo Dios y pues realmente pues deber esa obediencia a Dios. Entonces, no es como tal de que el profeta Mohammed inicia el Islam porque no es algo relativamente nuevo. Nuevo para este contexto, como decía, en la península arábiga, en este contexto donde el paganismo regresa, todavía considerando que el profeta Abraham, la pasa con él, ya había estado en esta misma zona geográfica porque él es quien construye la Kaaba. La Kaaba, como algunos podrán saber, es este como cubo, como que podrá, que generalmente lo conocen como la Meca, pero la Meca es la ciudad donde está la Kaaba. La Kaaba es este lugar donde se reúnen todos los peregrinos musulmanes, eh, se hace como la circunvalación a la Kaaba
Otro por ejemplo, que es la Kaaba, es a donde nos dirigimos en nuestros rezos todo el tiempo, pues como símbolo de unidad y porque así se nos dijo en el Corán, que, que en el momento de rezar todos nos dirijamos en esa dirección. No que estemos rezando a la Kaaba, no, simplemente nos orientamos hacia la Kaaba. Entonces, la Kaaba es este como edificio que construyó el profeta Ibrahim o Abraham con su hijo, la pasea con ellos, y esto ya era la península arábiga. Entonces, así como si dijéramos, ya habían indicios, obviamente, de monoteísmo, claro que había monoteísmo en la península arábiga, pero conforme pasaron los años, pues se fue perdiendo, se fueron generando prácticas paganas en las que pues era muy fácil decir, construyo algo de madera y digo que este es el ídolo al que le vas a rezar para tener salud o para tener X cosa. Entonces se fueron desviando de este camino del monoteísmo en el que Dios es el único capaz de crear, de hacer, de mandar, de todo. Entonces, bueno, Muhammad nace en este contexto pagano, eh, nace y de hecho desde antes de haber nacido se muere su papá en una como expedición que tenían porque eran familias como organizadas en tribus. Entonces su papá muere antes del nacimiento y bueno, todavía como es difícil para la mamá del profeta, la pasa con él, pues cuidarlo sola. Obviamente tiene el apoyo de su familia, pero ella lo cría sola. Y más tarde, a los 7 años, si no me equivoco, también muere su mamá. Entonces, imagínense un niño que a los 7 años ya es huérfano, eh, termina el cuidado de su abuelo pues prácticamente que lo adopta, y entonces podemos ver que tiene a diferentes familiares cuidándolo, eh, porque pues ya era un huérfano a muy corta edad. Entonces, para que puedan ir desprendiendo qué tipo de persona con tantas pruebas desde una edad tan temprana tenía, tenía estas pruebas como tan difíciles. Igual, si van teniendo preguntas o comentarios, los pueden ir haciendo. Bueno, entonces ya dijimos, una vez que, por ejemplo, años más tarde también muere el, el abuelo y queda al cuidado entonces de su tío. Entonces, ok, se muere el papá, no lo conoce, se muere la mamá, se muere el abuelo y bueno, por último queda al cuidado de su tío. Entonces, desde ahí ya vamos viendo, tiene una infancia bastante difícil. En su juventud temprana, él era pastor. Obviamente de aquí podemos desprender como, ok, ya era alguien que acostumbraba a estar solo, a, pues a realizar trabajos como humildes. Ya pudimos conectar a Wendy. Salam alaikum, qué bueno que ya pudiste. Salam. Pues ya estaba compartiendo un poco de datos biográficos del profeta Muhammad. Y bueno, me quedé prácticamente en que él era pastor y como está la tradición de que todos los profetas que ha mandado Dios han sido pastores, entonces esta es otra confirmación de que él es un profeta de Dios. Pero bueno, ahora que ya tenemos a Wendy, ya podemos abarcar un poquito más también. Eh, si quieres también comentarnos a partir de este periodo de su vida, de, ok, en su juventud como temprana. Sí, bueno, quería comenzar con una cosa. Assalamu alaikum, saludos a todos, que la paz sea con ustedes y muchas gracias por estar con nosotros. Y yo no sé qué pasó que no podía entrar, pero ya estamos aquí las dos, así que um, quería comenzar con eh, algo interesante. Hubo un historiador que en el
ya no me acuerdo la fecha, pero sacó un libro que fue republicado en el 1992. El historiador se llama Michael H. Hart y el libro se llamaba Los 100, uh, uh, en inglés era A Ranking of the Most Influential Persons in History. Eh, Era una lista de las personas más influyentes de la historia de la humanidad. Y este señor era un señor cristiano, no era musulmán ni nada, pero sale que él nombró al profeta Mohammed, la paz sea con él, como el número 1 de los 100 más influyentes de toda la historia. Y la razón por esto, aquí dice que él otorgó el primer lugar de su lista al profeta Mohammed y basó su clasificación en una serie de criterios que incluían no solo el impacto religioso, sino también el impacto en la política, la cultura, la sociedad en general. Entonces, como él hizo su criterio, no era solamente basado en lo espiritual, sino también en cómo él vivió su vida, al igual que todas las otras personas que están en su lista. Y a él le entrevistaron acerca de su libro y él dijo, yo siendo cristiano me hubiese gustado poner a Jesús, que la paz sea con él, como el número 1, pero no podía hacerlo porque Jesús no tuvo los mismos papeles que el profeta Mohammed, la paz sea con él. Sabemos que Jesús no se casó, Jesús partió este mundo a una edad temprana, no terminó su misión en realidad. Por eso nosotros también creemos que viene una segunda llegada de Jesús, ¿verdad? Los musulmanes también creen eso y eso es algo que mucha gente no sabe, que los musulmanes también esperan la segunda llegada de Jesús, ¿verdad? Y entonces, y Jesús tampoco fue un líder político, pero el profeta Mohammed sí pudo llenar todos esos papeles y lo hizo con excelencia y por eso fue que él fue nombrado número 1 en la obra de este historiador. Dijo, reconoció al profeta Mohammed, la paz sea con él, como una figura extraordinaria cuyas enseñanzas y liderazgo no solo dieron forma al mundo islámico, sino que también influyeron en la historia global, promoviendo valores de unidad, justicia y compasión. Y continúan siendo relevantes hasta este día. Y su posición en la cima de la lista destaca el profundo y duradero impacto que el profeta Mohammed, la paz sea con él, ha tenido en la humanidad a lo largo de los siglos. Así que desde que él comenzó a enseñar el mensaje del Islam, el mensaje que vino de Dios para él y a sus seguidores, desde ese tiempo hasta ahora, él sigue influyendo en las vidas de tantas personas. Y a mí me gusta decir que él fue un influencer antes de que existiera toda la tecnología que tenemos ahora, antes de las redes sociales, no había Instagram, Twitter, nada de eso, pero él tiene casi, o sea, 2.000 millones de seguidores alrededor del mundo. Y sabemos que la religión islámica actualmente yo creo que es la segunda mundial en términos de el número de seguidores, ¿verdad? Sí. Entonces, y obviamente es importante mencionar que consideramos seguidores. No significa que seguimos, o sea, seguimos su ejemplo, mas no lo adoramos. Es muy importante recalcar que es una figura muy importante, obviamente lo respetamos muchísimo, es el mejor ejemplo como ser humano que tenemos. Obviamente los demás profetas son excelentes ejemplos, pero sobre todo el profeta Muhammad, de quien vamos a tratar de enseñar más, porque de verdad hay muchas cosas que aprender de él. Pero no lo adoramos, no es alguien que consideremos divino, es un ser humano con excelencia, como habíamos dicho, pero que no tiene como alguna divinidad ni nada de eso. Entonces, lo seguimos, pero no lo adoramos. De hecho, él mismo le dijo a sus seguidores, no exageren en cuanto a mí, como lo han hecho personas antes
que nosotros. Así que nunca debemos de ponerle a él en un nivel muy alto, un nivel divino, ¿verdad? Porque él en realidad era solamente un ser humano extraordinario, el mejor ejemplo para la humanidad, así lo indica en el Corán, pero no era divino y nosotros no lo adoramos así. Eh, Ujú. y bueno, sabemos que, mashallah, que Dios le conceda, o sea, la paz y las bendiciones. Um, Él viniendo como Jimena estaba explicando, de un pasado que era huérfano, era iletrado, una persona que no, o sea, no tenía mucho dinero, no venía de dinero porque había perdido a sus padres, termina trabajando para su tío, bajo la tutela de su tío, comienza como pastor, poco a poco empieza a dedicarse al comercio ya en su juventud y ahí después de eso se casa, tiene una familia bien normal y ya después Incluso ya. es interesante si nos detenemos un poquito en la historia de cómo conoce a su esposa, porque esto yo creo que va a interesarle mucho, sobre todo a las mujeres, porque es esta historia realmente que revela quién era como hombre, cómo era el tratamiento que le daba la mujer, que considerándolo el mejor ejemplo que tenemos, es a lo que como musulmanes aspiraríamos, ya sea en la figura de un esposo o en la figura de un hombre musulmán. Entonces, él, eh, como, el cómo surgió su matrimonio es una historia muy interesante porque, bueno, su primera esposa, Hadilla, eh, eh, era mayor que él. Entonces, era mayor que él, era viuda, me parece, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién diría que Mohammed la pasa con él? Estaba joven todavía. Dicen que alrededor de 25 años tenía él. Cuando trabajaba para Hadilla y pues él era una persona muy trabajadora, muy honesta y es ella quien dice, me interesa, eh, pues quisiera hacerle una propuesta, ¿no? De matrimonio porque es alguien que de verdad tiene valores extraordinarios, es de las personas más honestas, ella le confiaba pues su comercio a él y entonces ella decide proponerle matrimonio a él. A ver, ¿cuándo escuchamos esto realmente? Y sobre todo en el líder de esta religión como ahora lo conocemos, ¿no? ¿Quién imaginaría que fue ella quien le propuso matrimonio a él? Cuando ella era mayor que él, ella ya era una mujer viuda, ¿no? Entonces dirían, no, el hombre musulmán nunca quiere casarse con alguna mujer previamente casada. Y aquí vemos que su primer matrimonio fue con una mujer viuda mayor que él, que era de alguna manera, jefa. Entonces, aquí tenemos como estos como factores de poder que ahora diríamos como, ay, pues, ¿quién es inferior o superior como mujer o como hombre? Esto no existía para él. Él era una persona tan humilde que no le importaba que, ya sea que ella tuviera más dinero, que ella tuviera como más poder eh, en la sociedad, pues él era tan humilde que esto realmente no le preocupaba y fue como, pues, consideran su matrimonio, ¿no? Al final de cuentas, que pues realmente es una historia como extraordinaria para quien lo escuche hoy en día. Es, es una historia de amor y es como una telenovela realmente, como es que Khadija, su primera esposa, eh, le propone matrimonio, manda a una de las personas que trabajaba con ella, una de sus sirvientas. Ella era una viuda codiciada, una mujer hermosa que tenía muchos hombres tocando la puerta pidiéndole su mano y ella uh, le dijo no a todos, pero ya cuando el profeta Mohammed la pasa con él, comienza a trabajar con ella se fija en él, se fija en su honestidad,
él le ayuda muchísimo en el comercio y ya ella tiene este interés, manda a su sirvienta para preguntar y por supuesto se sorprende mucho él cuando lo sabe. Entonces ya sabemos que dijo que sí y Acepta, sí. se casaron y comienza esta historia de amor muy hermosa. Estuvieron juntos hasta que ella falleció y ya cuando ella falleció, él ya había recibido el llamado para la profecía, entonces ya estaba predicando sobre el Islam y Khadija, siendo una mujer exitosa, ella le ayudó mucho. Ella le dio todo el apoyo que necesitaba en esos primeros días de la revelación, que él estaba bien asustado, no sabía lo que estaba pasando. Le da el apoyo y también le apoyó económicamente cuando en esos primeros años de que el profeta Mohammed, la paz sea con él, comienza a enseñarle a la gente en la Meca sobre el Islam, comenzando con su propia familia. Comenzaron a hacerle las cosas difíciles porque él venía con una idea que era revolucionaria para ese tiempo. El, la sociedad de la Meca se basaba en el comercio y también en los dioses que tenían adentro de la Kaaba y alrededor de la Kaaba. Habían hecho eso un santuario de idolatría y recibían peregrinos de diferentes partes de Arabia que venían a darle la vuelta a la Kaaba, a ofrecer ofrendas y dinero a esos ídolos. Entonces la gente de la Meca, ellos ganaban de esto. Entonces, él venir con la idea de que solamente deberíamos estar adorando a un solo Dios y tenemos que regresar a las maneras del profeta Abraham, que vino con ese monoteísmo. Eso era una idea revolucionaria y una idea que le causaba mucho, era muy controversial para los líderes de la Meca en ese tiempo. Entonces, claro, le hicieron la vida difícil a él y fue Khadija, su esposa, la que le pudo ayudar económicamente hasta que por fin ella fallece y eso fue una etapa muy dura para él y sus seguidores. Igual mencionar que es en este matrimonio tan lindo. Bueno, otro rasgo a destacar que dentro de este matrimonio y los matrimonios que tuvo posteriormente, él, esto también le va a interesar mucho a las personas porque igual pensarían que la mujer, pues como tradicionalmente se encarga de la cocina, de la limpieza, pero él, el profeta Mohammed, la paz sea con él, ayudaba en las labores domésticas y siendo la persona que podríamos decir con el trabajo más importante del mundo, aún así hacía espacio para ayudar en casa a cocinar, a limpiar. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo el hombre que seguimos, que es nuestro ejemplo, no se quedaba atrás en ayudar en labores domésticas que dirían hoy en día que es algo solamente para la mujer, ¿no? Que eso se consideraría solamente labor de la mujer, pero él siempre ayudó en esto. Y mencionar que él sí tuvo hijos. Eh, con Jadilla, su esposa, tuvieron 6 hijos, 3, 6. Sin embargo, todos los hijos varones no sobrevivieron, ya fueron en diferentes años de vida, pero solamente sobrevivieron sus 4 hijas mujeres y, y bueno, es como importante destacar cómo pues el trato que tenía hacia las mujeres, esa su esposa, sus hijas, era de verdad pues extraordinario y sobre todo para la época en la que vivían, en la que como comentábamos en el video pasado, que era una sociedad en donde tenías una hija y la enterraban viva porque era considerada pues inferior, tenían igual creencias como Porque pagar. no querían tener que cargar con ella económicamente, porque los varones era más fácil criar un varón porque ya ellos podían trabajar y hacerse cargo de la casa, del hogar, pero las mujeres
eran siempre una responsabilidad más grande para los padres en ese tiempo. Exacto. Entonces, ver cómo él a las mujeres de su vida las cuidaba tan bien y las trataba tan bien en, en un contexto donde era realmente algo que no pasaba. O sea, son ejemplos que incluso hoy en día siguen sorprendiendo sobre su personalidad y su carácter, ¿no? Entonces, bueno, ya fuimos mencionando un poco eh, sobre su vida como familiar. Eh, Habíamos mencionado igual en el otro live que es a la edad de los 40 años cuando él recibe por primera vez la revelación del Corán. Es decir, no fue como que toda su vida él, él estaba eh, divulgando el mensaje, sino que fue a los 40 cuando empieza ya a recibir la palabra, ¿no? de Dios y comienza esta misión de divulgar, de difundir ese mensaje. Entonces, bueno, vamos a continuar con esa parte también. Sí, así es. Después de ya muchos años que está divulgando el mensaje, 10 años en la Meca, hubieron muchísimos problemas para los musulmanes, para los seguidores del profeta Mohammed, tanto así que tuvieron que abandonar la Meca y huir hacia Abisinia, que era lo que sería ahora, hoy en día, Etiopía, y fueron a un rey cristiano a las órdenes del profeta Mohammed, la paz sea con él, les mandó a sus seguidores, algunos de ellos, a emigrar a Abisinia, allá a encontrarse con este rey que era cristiano. Y el profeta Mohammed les dijo, él es un rey justo y él no les va a defraudar. Ellos van para allá, se presentan ante el rey y algunos de los nobles de la Meca que eran idólatras, que estaban en contra del profeta Mohammed, la paz sea con él, se van detrás de estos seguidores, tratan de persuadir al rey a que se los entregue, diciendo que son personas que están causando problemas y mejor devuélvalos a nosotros y nosotros vamos a castigarles. Cuando el rey se presentan ante el rey les habla y les pregunta acerca de cuáles son sus creencias y ellos le explican, mencionan nombres como Jesús y de otros profetas y el rey les pregunta, ¿y cómo ustedes saben de estos nombres? Y ellos dicen, estos son nombres en el Corán. Y después de eso, y el rey se interesa en escuchar algunas partes del Corán, ellos le leen el capítulo que se llama el capítulo María, es nombrado así porque se nombra después de la madre de Jesús. Es el capítulo 19 en el Corán, así que si tienen un Corán o si lo pueden buscar en línea, pueden leer el capítulo de María. Entonces estos seguidores le leen algunos de esos, o le recitan, mejor dicho, estos versos al rey, y cuando terminan, el rey y todas las personas ahí que están presentes comienzan a llorar, y él les dice, lo que ustedes dicen y lo que nosotros creemos son dos rayos de la misma luz, o sea, del mismo sol o de la misma luz. Entonces le dice a los nobles de la Meca, nunca se los voy a entregar, ellos se pueden quedar aquí viviendo en paz. Así que los primeros que emigraron de los seguidores del profeta Mohammed se quedaron en Abisinia por un tiempo. Luego sabemos que en la Meca las cosas se iban de mal en peor. Así que en el año 622, que viene siendo 12 años o alrededor de 10 a 12 años después de que comienza la revelación del Corán al profeta Mohammed, la paz sea con él, se mudan a la ciudad de Medina, y ahí, después de que algunos seguidores que estaban en Medina vinieron a la Meca en secreto, le pidieron al profeta Mohammed que venga a Medina para ayudarles a ellos con los problemas políticos que ellos tenían en esa ciudad. Y ya todos los seguidores del profeta Mohammed, la paz sea con él, se van a Medina, se establecen ahí, y ahí sigue la revelación, y es ahí cuando ya el Islam comienza ¿cómo se dice? A Como a tener tener más, fuerza, a supongo. establecerse, a tener más poder y ya a difundirse alrededor de toda Arabia.
Sí, así es. Y obviamente, como recalcar que el periodo en el que estuvieron en Meca fue un periodo sumamente doloroso, sumamente, mm, ¿cómo decirlo? Sobrevivir realmente en condiciones de tanto maltrato y de odio. Hubieron personas que fueron asesinadas y torturadas por simplemente pues declararse como musulmanas, es decir, declarar que solo creían en un solo Dios, ¿no? La tortura que vivieron estas personas, el maltrato igual en contra del profeta Muhammad, donde no solamente era constantemente como condenado a muerte por diferentes personas, era como, ¿cómo decirlo? Pues se ofrecía que quien lo matara tenía alguna recompensa, incluso cuando llegaba a estar rezando le tiraban animales muertos encima, o incluso trataban de asesinarlo mientras él rezaba. Constantemente era una vida de eh, demasiado abuso, demasiado como pues odio, y estuvieron ahí pues realmente esperando como una señal en la que ya pudieran decir ya esta ciudad no es segura, porque de todas formas seguía creciendo el Islam, a pesar de que estas personas no querían permitir que el Islam creciera, porque pues obviamente que atentaba en contra de sus intereses personales, ¿no? Como de, incluso podría decirse algunos económicamente, porque, bueno, era una ciudad como pagana y basada como en tribus, pero incluso pues personas que estaban tan en contra de este mensaje de paz, de este mensaje de justicia, que se hicieron estos años tan difíciles, para tantas personas que sufrieron, y que una vez que fue ya revelado como tal el emigren hacia Medina, fue, fue como esta salvación para los musulmanes de decir, ya van a tener un lugar seguro donde van a poder practicar su fe en paz, ¿no? Y por eso es que un, es un hecho tan como reconocido en el Islam. Incluso he escuchado a personas que sí reconocen, um, como tal, que han escuchado de la, bueno, en español le llaman como la égida, por tratar de como modificarlo al español, que es como el periodo en el que por fin se emigra a Medina, y es incluso cuando se empieza a contar el año islámico, que igual y algunos no conocen, pero nosotros ahorita estamos en diferente año islámico porque se empieza a contar a partir de que los musulmanes emigran a Medina. Y a ver, continuamos. A ver, aquí tengo igual unos datos. Cabe mencionar también que muchos de los seguidores del profeta Muhammad, la paz sea con él, habían algunos que eran un hijo de varios, ¿verdad? Un hijo que se une a los musulmanes, que comienza a creer en el Islam, entonces deja a sus hermanos, a sus padres en la Meca y se va a Medina, a una nueva ciudad. Uh, Hubieron muchos casos así, que padres o hijos o tíos se van, se unen a los musulmanes, dejan atrás sus familias. Entonces era, sí, realmente algo muy doloroso tener que uno irse en contra de las tradiciones y la cultura que uno ya estaba acostumbrado, pero ese era el poder del mensaje que vino, con quien vino él. Muchas personas buscaban algo, él vino con este mensaje, él les recitaba el Corán. Y es igual como muchos de nosotros nos hemos convertido porque conocimos este nuevo mensaje, algo que nunca habíamos escuchado antes y realmente nos movió, y por eso nosotros también nos unimos a esta creencia. Y por eso podemos comparar muchas de las cosas que están pasando, gente que se han convertido al Islam en esta época, a esa época donde estaban realmente sufriendo y sus familias no les brindaban apoyo en ese sentido.
Sí, exactamente. Y como poder recalcar que, como habías iniciado diciendo que es una figura importante no solo para nosotros como musulmanes, sino para pues el resto del mundo, porque abarcó tantos diferentes como campos, ¿no? Obviamente que la espiritual, claro, dominado lo tenemos, pero eh, también el aspecto político, incluso en cuestión de derechos humanos, derechos de los animales, el no maltratar a los animales, el darles de comer, el darles agua como signo de misericordia, de compasión, y de adoración a Dios, como por tratar a toda su creación con, con buen trato, con misericordia. Los derechos a las mujeres también, como habíamos comentado, ¿no? Incluso hay un dicho del profeta Muhammad, la paz sea con él, que el mejor de los hombres es el que es el mejor con su esposa. Entonces, eh, pues abarca tantos campos que cualquier persona, aunque no sea musulmana, puede aprender. Y como ya habíamos comentado, eh, la mejor fuente, yo creo, para poder aprender sobre su, su personalidad, su carácter, es leer su biografía y poder entender por todos los sacrificios y las pruebas por las que atravesó a lo largo de su vida. Aquí hay justo una cita de, me parece que es un autor inglés que dice, bueno, que reconoce que el profeta Muhammad, la pasa con él, dice que era César y papa a la vez, pero era papa sin pretensiones de papa. César, sin las legiones de César, como decíamos, era humilde, sin ejército permanente, sin guardaespaldas, sin palacio, sin ingresos fijos. Si alguna vez hubo un hombre con derecho a decir que gobernaba por el derecho divino, fue el profeta Muhammad, aunque realmente nunca gobernó. Eh, tenía el poder de todos, tenía todo el poder sin sus instrumentos y sin sus apoyos, pero no le importaba realmente el poder. Y la sencillez de su vida privada estaba en consonancia con su vida pública. Es decir, que pues él siempre fue una persona muy, muy sencilla, muy humilde y que a pesar de que desde el principio, con tal de que dimitiera de su misión, se le ofreció todo, se le ofreció riqueza, se le ofreció poder y él rechazó todo esto porque ese no era su objetivo era difundir el mensaje de, pues, de someterse a Dios y del monoteísmo en general, ¿no? De creer en un solo Dios. Sí, y realmente hay tantos detalles que podríamos estar hablando bastante sobre la vida de él, ah, pero para resumir todo, antes de su muerte, él hizo el peregrinaje hacia la Meca, ya estaba, su pueblo había sido victorioso en contra de los idólatras en la Meca, después de muchas veces de haber tenido que hasta pelear con la gente de la Meca. Eh, Finalmente ya entra victorioso a la ciudad de la Meca y luego sigue en Medina hasta su muerte. Y antes de eso va al peregrinaje y da su último sermón. Y ahí, en ese último sermón, él resumió todo lo que había enseñado y exhortó a la igualdad, la justicia, el buen tratamiento a las mujeres. Eso fue en su último sermón, así hasta lo último estaba hablando del buen tratamiento hacia las mujeres. Y finalmente él murió en la ciudad de Medina, la paz sea con él en el año 632. Y tenía creo que 61 Creo años que ese es de el... edad, o 62, por ahí. Ah, Sí, realmente a una edad como un poco más avanzada, como medianamente avanzada, ¿no? como Tampoco era... 61 años de edad, sí. Entonces, se vivió una vida extraordinaria y
en realidad sí les animamos a todos ustedes a que lean acerca de su vida. Cuando una persona lee acerca de su vida y le conoce, no puede más que amarle en realidad. Cualquier cosa negativa que la gente ahora, hoy en día, tratan de decir, en realidad es porque no le conocen, no saben qué tipo de persona era. Hasta sus propios enemigos no podían decir nada malo de él. Hay algunas narraciones acerca de eso, pero una que puedo usar de ejemplo, uno de los líderes de la Meca se llamaba Abu Sufyan. Él luego de la conquista de la Meca, él se convirtió al Islam igual, pero durante la mayor parte, al principio, él no quería nada que ver con el Islam y era el enemigo abiertamente del profeta Muhammad, la paz sea con él. Sin embargo, cuando su hija se divorció de su primer esposo, el profeta Muhammad, la paz sea con él, le pide matrimonio. Esto fue después de la muerte de Khadija, que la paz, que Allah le bendiga. Entonces le pide matrimonio a la hija de Abu Sufyan, uno de sus peores enemigos en ese momento, y Abu Sufyan concedió y le dio la mano de su hija a su peor enemigo, porque en realidad dijo, no hay un hombre mejor que él, a pesar de que no estoy de acuerdo con el mensaje que está trayendo. Así que imagínense eso. Muchos casos de eso la gente le confiaba bastante, decían que él no es un hombre mentiroso. Tenían que inventarse cosas para poder desacreditarlo, como decir que quizás estaba loco, quizás estaba teniendo alucinaciones o algo así. Uh, pero en realidad no podían decir nada malo de él porque le conocían antes de que él comience a predicar como el veraz, y habíamos mencionado esto. Él tenía ese nombre de el veraz, él es el hombre más sincero, más honesto, de mejor carácter que tenían ahí en la Meca. Entonces, ¿cómo podían desacreditarlo después de que él vino con este mensaje? Y es lo mismo que ahora vemos, las personas siempre quieren atacar por medio de información que pueden malinterpretar, alguna cosita que, porque solo quieren inventarse alguna cosa, pero en realidad era una persona extraordinaria y hasta la gente no musulmana no lo puede negar. Así es, y por eso es que les invitamos a que puedan acercarse a alguna de las biografías del profeta Muhammad. Ya hemos recomendado unas, podemos a volver a publicar cuáles recomendamos, porque realmente no podemos hacer justicia a toda una vida llena de pues esta entrega tan extraordinaria y de tanto sacrificio y de el hombre que realmente cambió al mundo en muchísimos aspectos. Entonces, estén pendientes, vamos a dejarles esa información. Y bueno, como se acerca ya también la semana de, bueno, no la semana, el mes de la herencia hispana, vamos a tener mucho contenido que compartir con ustedes, entonces también estén pendientes. Hay muchas cosas que estamos preparando para poder enseñarles que el Islam sí es compatible con la cultura latina, que no es algo ajeno o diferente, sino que el Islam abarca a todos por igual y que nosotros como latinos no somos una excepción. Así es, el Islam de hecho es parte de nuestra cultura. Van a conocer cómo, si no lo saben, en este mes. Así que sigan con nosotros, síganos en las redes y manténganse aquí los miércoles a la 1 para más. Y muchas gracias a todos los que se conectaron. Como les decimos, esto queda grabado, pero cualquier pregunta que tengan, también estamos en Instagram, en Facebook. También tenemos nuestro correo electrónico. Como ustedes quieran contactarnos y poder resolver sus preguntas. Muchas gracias a todos y estaremos aquí, primero Dios, la próxima semana con nuevas temáticas. Gracias a todos por conectarse. Vamos a la paz con ustedes. Para con ustedes. Hasta luego.